Este siguiente tema va relacionado a lo siguiente. Esto va relacionado a lo siguiente. Vamos a pasar a otras cuestiones. Miren este video de Miriam Bregman. Lo es que te dicen, mira, vamos a tener las cuentas súper en orden, no se va a gastar más de lo que nos ingresa, pero esos ingresos van a estar compuestos. Impuestos a las grandes fortunas, a la vivienda ociosa, a los 4.000 grandes terratenientes que son los grandes poseedores de todas las tierras productivas de nuestro país, a las petroleras, a las mineras que no pagan un peso y que ahora con el RIF y Super RIF le permiten además llevarse todo afuera, las divisas que consiguen. No es tan difícil. No es, claro. O sea, ¿querés equilibrio fiscal? Bueno, lo sacamos de acá. Mira, no, yo siempre digo porque dice, la izquierda no tiene un programa o no sabe qué hacer. No sabe, yo te digo 20 cosas, lo que pasa es que no te gusta lo que te estoy diciendo, no es que no sé. Lo es que te dicen, mira, Lo vamos a tener escucharon, las ¿no es cuentas cierto? Lo escucharon, ¿no? súper en orden, no se va a gastar más de lo que nos ingresa, pero esos ingresos van a estar compuestos. Impuestos a las grandes fortunas, Impuesto a las grandes fortunas. a la vivienda ociosa, A la vivienda ociosa. a los 4.000 grandes terratenientes A los 4.000 grandes terratenientes. que son los grandes poseedores de todas las tierras productivas de nuestro país, a las petroleras, a A las petroleras. las mineras que no A las mineras. pagan un peso y que ahora con el RIF y Super RIF le permiten además llevarse todo afuera, las divisas que consiguen. No es tan difícil. No es No es tan difícil, viejo, dice la otra mina. Bueno, pará, a esta comunista vamos a cerrarle un poquito el culo. Pero bueno, ese es el plan de Bregman si gana. Impuesto a las grandes fortunas, impuesto a la vivienda ociosa. A la vivienda ociosa. Impuesto a las petroleras y mineras, impuesto a los 4.000 grandes terratenientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, acá Diego Shechtman le dice sí a todo. Miriam Bregman dice eso si gana. Diego Shechtman le dice sí a todo. Bueno. Ese es el plan de Bregman si gana, ¿no? De Bregman. El que cita le dice sí a todo, Diego Shechtman. O sea, faltaría Spider-Man, Superman, Batman y ya son la Liga de la Justicia estos bípedos, boludo. Lo único que bancan. No, me cagaste, me recagaste con eso, me recagaste con eso. Pero claro, boludo, faltaría Spider-Man, Superman y Batman. Bregman, Shechtman. ¿Qué faltaría? Son la Liga de la Justicia estos bípedos. Bueno, la Liga de la Injusticia. La Liga de la Injusticia serían. Pero bueno, claramente un J le va a dar la mano a otro J. Claramente un J le va a dar la mano a otro J. Pero bueno, vamos a tomar esa cuestión. ¿No? Vamos a agarrar esa cuestión de Bregman, las políticas que promueve el comunismo abiertamente, ¿no? Entonces vamos a hablar, ya que está prohibido reivindicar a Hitler, bueno, vamos a hacer también que esté muy mal visto reivindicar al comunismo, ¿no? Vamos a ir con esto, vamos a destruirlo, vamos a destruir los fundamentos del comunismo en este momento, ahora. ¿Por qué los comunistas parece que se pajean cada 2 minutos, parecen drogados? ¿Será que existe la raza comunista? Bueno. Vamos a tomar esta cuestión de la señorita Bregman, vamos a tomar los ideales que plantea, así como los del pollo negrero, ¿no? Lo del pollo negrero, lo del pollo sobrero, que también es zurdito, también es zurdo comunista, ¿bien? Los que nos pelearon a nosotros cuando fuimos a reclamar por la ley de tierras. Bueno, vamos con eso. Hay una cita muy linda, hay una cita, una frase muy claro. Bregman, la judía Bregman y el pollo hebreo, exactamente. Vamos a cerrar el culo a la judía Bregman y al pollo hebreo, ¿bien? Bueno, vamos a tomar esta cuestión. Una cita muy linda del señor Rivanera Carles. Una cita muy excelsa del señor Federico Rivanera Carles. ¿Bien? Que es la siguiente. Con el bolchevismo internacionalista se completa de manera brutal el aniquilamiento de la nacionalidad, el aniquilamiento de la religión y el aniquilamiento de la raza, iniciado por la democracia, como se ha podido verificar en la Unión Soviética y en sus satélites. Federico Rivanera Carles, presente. Presente el señor Rivanera Carles, presente. ¿Bien? Ahora, siguiendo con la cuestión comunista. Siguiendo en la cuestión comunista. Otra frase por, esta vez, Dostoyevsky. ¿A alguien le gusta Dostoyevsky ahí en el chat? ¿A alguien le gustará Dostoyevsky? ¿Le gusta a alguien por ahí? Bueno. Otra cita de Dostoyevsky. Esto es cortesía de un camarada que ha escrito un gran documento llamado La Internacional Marrana. ¿Bien? Shout out ahí para Agustín, que escribió este documento, que se lo puedo subir después al Drive. Lo puedo subir al Drive y lo puedo pasar al WhatsApp. ¿Bien? Así que cortesía del camarada, un shout out para el camarada ahí. Otra cita de Dostoyevsky. Bueno, ¿qué es lo que dice Dostoyevsky? Al judío
no le interesa el destino de Rusia sino el de su propio pueblo. Les es propio un egoísmo tribal que es peligroso para la hermandad de las naciones. Viven a expensas de otras naciones. 80 millones de rusos viven a merced de 3 millones de judíos. Fyodor Dostoyevsky. Bien, bueno. Entonces ahora para cerrar un poquito, para cerrarle el culo un poquito a los comunistas, ¿bien? Que después se hacen los antisionistas, ¿no? Se hacen los antisionistas. Acuérdense que antisionismo, según la propia Chabad Lubavitch, el antisionismo es antisemitismo, porque el 82% de los jotas se identifican con el sionismo. Ojo ahí, pues los comunistas se dicen antisionistas y son un invento del sionismo. El comunismo es un invento del judaísmo internacional. Lo vamos a decir acá. El comunismo es un invento del judaísmo internacional. La conexión y la influencia que han tenido los J con los comunistas históricamente es más que visible. Más que visible. La mayoría de países europeos eran conscientes del trasfondo judío y hebreo que tenía la revolución bolchevique. Los países europeos, la mayoría era consciente del trasfondo hebreo que tenía la revolución bolchevique, que tuvo como consecuencia la decadencia del pueblo ruso tras el asesinato del zar Nicolás y su familia, siendo el zar Nicolás el bastión de la cristiandad oriental. El zar Nicolás es el bastión de la era el bastión de la cristiandad en Rusia. Bien. El mismo Churchill, hijo de una madre judía, también aliado luego en la Segunda Guerra Mundial de Roosevelt, grado 32 de la masonería, y rodeado de un gabinete judío, el mismo Churchill describía la revolución bolchevique en uno de sus textos más conocidos en el año 1920 y algo, describía la revolución bolchevique como, cita textual, una conspiración mundial siniestra orquestada por los judíos. Así lo definía Churchill, lo estoy citando a Churchill. Describía la revolución bolchevique como una conspiración mundial siniestra orquestada por los J. Ahí Tomás dice, llegué tarde, ¿de qué hablaron? Estamos hablando de Bregman y de su plan comunista, enseñándoles que el comunismo es una creación hebrea. Bueno, Churchill era hijo de madre judía, sí. David Francis, embajador de Estados Unidos en Rusia, advirtió en Washington en enero de 1918, abro cita textual de nuevo, la tengo guardada. Dice David Francis, los líderes bolcheviques aquí, de los cuales la mayoría son judíos y de los cuales el 90% son exiliados que regresaron, dice el tipo. Rusia desde la embajada americana, abril 1916, noviembre 1918. Bien. De igual forma también, no solamente David Francis, que era el embajador de Estados Unidos en Rusia, y lo advierte a Washington, de igual forma lo hizo el embajador de los Países Bajos en Rusia, el embajador de Holanda en Rusia, de apellido Oudendijk, al exponer lo siguiente. Bueno, ¿qué es lo que dijo el embajador de Holanda? Dijo, el bolchevismo está destinado a propagarse puesto que está organizado y dirigido por judíos que no tienen nacionalidad. Cita del embajador de Holanda en Rusia. Bien. Alrededor del año 1918. Bueno, ahora volvamos a lo que fue el asesinato al zar Nicolás. Vamos a volver a lo que fue el asesinato al zar Nicolás. El asesinato al zar Nicolás, lo vimos en Europa Last Battle, fue llevado a cabo por J. Muchacho. Sencillo, más que sencillo. Pero bueno, el asesinato del zar Nicolás fue llevado a cabo por varios judíos. Yurovsky, Nikulin, Ermakov y Vaganov. ¿Bien? Y fue ordenado por otro J. Por un hebreo llamado Sverdlov, otro J más, y asimismo avalado por su camarada Lenin. Bien, Vladimir Lenin. Y esto fue
revelado por Trotsky, o sea, o sea, no es Trotsky su apellido, sino Bronstein. El apellido de Trotsky es Bronstein. Fue revelado por Bronstein en uno de sus diarios personales. Bien. Reitero, el asesinato del zar fue llevado a cabo por 4 judíos, ordenado por otro judío y por Lenin, avalado por Trotsky, que lo escribe en su diario. Trotsky, que su apellido en realidad es Bronstein. Bueno, vamos a volver a lo de el marxismo, el comunismo. Hay un rabino llamado Lewis Broune, que definió a Marx, este rabino, como uno de los más grandes genios proféticos de los tiempos modernos. Y destaca que toda la vida de Marx y la inteligencia de Marx fueron, abro cita, profundamente fieles a la misión de Israel. Bien, propiamente un rabino define a Marx como un tipo cuya vida e inteligencia fue profundamente servicial y fiel a la misión de la creación del Estado de Israel. Bueno, Marx no se llama Karl Marx, se llama Moses Mordecai Levy. El marxismo es una creación de un J descendiente de una larga cadena de rabinos. Bien. Karl Marx se llamaba Moses Mordecai Levy, no se llamaba Karl Marx. Era descendiente de una larga cadena de rabinos. ¿Para vos fue humano o buen líder el zar Nicolás? Fue buen líder. Buen líder. Descendiente de parte materna y paterna de una larga línea de judíos talmúdicos encima, de judíos talmúdicos, más directamente rabinos. Bien. ¿Cómo fue financiado Marx? Fue financiado por magnates capitalistas, por magnates explotadores, Lyon Phillips y el propio Rothschild. ¿Por qué? Porque Marx era pariente del propio Rothschild. Marx era pariente de Rothschild y compartieron vivienda durante un tiempo. Engels también era J. Bien. Y el mentor de Marx, a quienes muchos consideran el verdadero padre del comunismo, el mentor de Marx, a quienes muchos consideran el padre del comunismo, el verdadero padre, fue otro judío que se llamaba Moisés Hess. Bien. Ahora, ustedes se dan cuenta de por qué a nosotros jamás nos van a invitar a debatir con un comunista. ¿Ahora entienden por qué ellos dicen que al fascista no se lo debate, se lo aniquila? ¿Por qué van a decir no al nazi, al fascista, no se les debate, directamente se los mata? Porque no pueden debatir, muchachos. No pueden debatir. Ahora, ¿no se les hace raro también que a mí, teniendo hoy 250.000 de seguidores, no me hayan invitado a ningún lado? ¿Ningún lado? Cuando otros con 50.000 ya están en C5N. Marco Palazzo con 40.000 seguidores estaba en C5N debatiendo. Nosotros tenemos más de 250.000 en total. Más de 250.000 en total. ¿Se piensan que algún día ha venido algún mensaje diciendo no, venite a debatir, no sé, a este programa de streaming o venite a debatir a C5N? No. No. Por eso ellos mismos dicen que al facho, que al nazi no se le debate, sino que se lo aniquila. Porque no le pueden debatir a un fascista de verdad. No pueden debatirle a un fascista de verdad porque los expondríamos. Porque ellos son parte orgánica de la cadena de la sinarquía internacional. Son parte orgánica de la internacional hebrea. Bien. Porque los aniquilamos en un debate. No pueden. El único que nos abrió la puerta fue el señor don Juan Manuel Suárez Pinto, que es un genio absoluto y es camarada. En TLV1. Pero aún así tampoco sale en TV abierta. Es un medio independiente, ¿no? Es decir, no nos pueden ganar un debate. Es como a este chabón, el marxista comunista, que el otro día después de la marcha me bardeó y dice, no, mirá, este es el nazi Ian Martín. Y yo le digo, bueno,
El chabón me dice, antes de seguir siendo nazi, googleé a Marcelo Escalera, me dice el tipo. Nenazo nazi. Googleé a Marcelo Escalera, me dice el tipo. Camarada Marcelo Escalera presente. Camarada Marcelo Escalera presente. Y yo le respondo, bueno, antes de seguir siendo comunista, léete Socialismo Nacional contra Socialismo Internacional. Y después decime. Y si aún así querés seguir siendo comunista, le digo que googlea a Raúl Alterman. Le digo, bueno, Raúl Alterman fue un judío comunista que Tacuara tuvo que matar, ¿no? En el año 63, creo. Tacuara tuvo que matar a judío Alterman como represalia por la caída de 3 camaradas a manos de los comunistas, ¿no? A los tiros. Entonces, nada, ¿qué me responde a eso? ¿Qué me responde a eso? Me dice el tipo, no, nazi de mierda. Pero te estoy diciendo que leas ese libro. Y le digo, bueno, gracias, le digo, porque me puso nazi de mierda. Le digo, gracias, pero léete Socialismo Nacional de Cesare Santoro. Y el chabón, ¿qué es lo que me responde otra vez? Nazi de mierda, vas a correr. No pueden debatir. No pueden debatir. No hay caso. No hay caso, no pueden debatir. Ahora les voy a mostrar un clip en el que muestro quién era el tipo este chabón. Alguno se va a regalar y te va a debatir. Es que no pueden, boludo, no pueden debatir. No pueden debatir. A este me hago referencia yo. Ahí voy a mostrar el video y seguimos con lo del comunismo. Acá está. Acá está. Entonces nada, ¿qué es lo que me comenta el tipo? Yo acá lo estoy invitando al debate. Le digo que se lea el Socialismo Nacional. Lo hablamos en el stream pasado. Se lo lea, lo estoy invitando al debate. ¿Qué es lo que me dice el tipo? No tiene otra cosa que responderme más que nazi de mierda. Lo único que puede responderte un zurdo es nazi de mierda, porque no tiene elementos y no tiene capacidad de debate para con un nacionalsocialista o para con un fascista, porque saben que la doctrina fascista y la ideología fascista es extremadamente superior al comunismo. ¿Bien? Y además es la superación de la lucha de clases. Por ende no pueden debatirte. No pueden. Bueno, eso lo dije yo en el stream pasado. Ellos saben que el fascismo es la superación de la lucha de clases, saben que es la superación de todo el bolchevismo berreta y absurdo, saben ellos. Entonces no van a resistir un debate ni en pedo. Ni en pedo. ¿Irías a un debate si te invitan? Y depende a cuál sí. Depende en dónde también. Pues tampoco vamos a ir a un lugar, tampoco vamos a ir a un canal que tiene 500 seguidores y que no nos beneficiaría para nada, a charlar con un boludo que no lo conoce nadie. No, hay que ir y debatir con Miriam Bregman, hay que ir y debatir con alguien que realmente sea un referente, ¿no? O los desviados de la justicia social. Los desviados de la Liga de la Justicia Social también. Son todos putos. Todos putos. A eso también los hacemos mierda en un debate. Ellos saben que... los peronistas, decís vos, no pueden debatir, solo pueden usar el presupuesto que tienen robado para victimizarse y difamar. Sí, porque te dicen facho para no tener que debatirte, es así. Entonces, bueno, nada, volviendo. Y vamos retomando la cadena, anda con el Presto. Al Presto le hice un comentario y me lo borró. Le puse gracias por visibilizar y me borró el comentario. Es que son sudras ellos, no tienen capacidad, no tienen más capacidad de la que están utilizando en este momento. Son sudras. En el sistema de castas de la India Aria estarían relegados a la posición de esclavos, básicamente. La mayoría son espiritualmente esclavos ellos. Pero bueno, nada, volviendo al tema. Karl Marx, el nombre real era Moisés Mordecai Levy, descendiente de una larga cadena de rabinos y de judíos talmúdicos, más directamente rabinos, como digo, y después, bueno, financiado por capitalistas explotadores como Lyon Phillips y luego por el propio Rothschild, del cual Marx era familiar. No solo era familiar, sino que compartía vivienda con él durante un tiempo. ¿Bien? Marx compartió vivienda con Rothschild durante un tiempo. Y el mentor de Marx, quienes consideran el verdadero padre del comunismo, fue el judío Moisés Hess. Después, cuando se le pregunta al genio del ajedrez, el único judío que me cae bien, cuando se le pregunta al genio del ajedrez Bobby Fischer, vale aclarar, valga la redundancia, es judío también, Bobby Fischer, cuando se le pregunta a Bobby Fischer en una conferencia de prensa en 1992 sobre su opinión acerca del comunismo, ¿qué es lo que dice Bobby Fischer? ¿Qué es lo que responde? Dice,
El comunismo soviético, dice Fisher, es básicamente una máscara para el bolchevismo, que a su vez es una máscara para el judaísmo. Así dice Fisher. A ver si puedo encontrar el video. Bobby Fischer, 1992, About Communism. A ver si lo encuentro. His hatred for Jews. Mira, a ver For si... the next 12 years, Bobby bounced around Europe and Asia. Stuck overseas, he missed the 1997 funeral of his Close to his father. Está el video en el que dice, en el que habla de los J. Creo que es este. Despite having a Jewish mother, Bobby has never considered himself Jewish. His anti-Semitism was a mindset. Ahí están quejándose de que Bobby Fischer era antisemita. It's a sort of psychopathic illness which he Una couldn't enfermedad psicopática. shake off. Probably 2002. A whole lot, in fact. He Father in the early A ver 1950s. si hay otra parte de él hablando de los J. Bobby's resentment remained. Ahí está. anti-Semitism as a cause is incredibly ironic. Los criminales absolutos son los J. Los J están detrás de esto, dice. Esto es una ciudad, esto es un país J. The explanation Bueno, nada, se quejaron siempre porque no podían entender que uno de ellos, un propio, esté criticándolos. Además, Bobby Fischer era un genio, no me acuerdo del coeficiente intelectual que tenía, pero cerca de 200 de coeficiente intelectual, un genio absoluto. Bobby Fischer, uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos. Y nada, Bobby Fischer propiamente dijo precisamente que el comunismo soviético era una máscara para el bolchevismo y el bolchevismo a su vez era una máscara para el judaísmo. Para el judaísmo. ¿Bien? Bueno. Entonces, sin meternos en demasiados detalles, vamos a hablar un poquito, vamos a dar un par de datos con respecto al comunismo. Vamos a dar un par de datos con respecto al comunismo. Hay una cita textual de aquel momento que decía lo siguiente. Esa cita textual decía: el sionismo, textual, no sé si era de Hess, inclusive, no sé si era de Hess. La cita textual dice: ¿el sionismo lleva al socialismo o no lleva a nada? Eso es lo que dice la cita. De un propio rabino estamos hablando. ¿Bien? ¿El sionismo lleva al socialismo o no lleva a nada? Un propio rabino lo decía. ¿El sionismo lleva al socialismo o no lleva a nada? Después volvemos a una cita de Dostoyevsky, que a ustedes les gusta Dostoyevsky, vi que lo bancaron bastante en el chat. Bueno, Dostoyevsky decía lo siguiente. Esto lo explica a su vez en un apunte de su diario en el año 1881. Y decía lo siguiente: el señor de todo y de Europa es solo el judío y su banca. Dostoyevsky. El judío y la banca son los señores de todo ahora, tanto de Europa como de la Ilustración, de la civilización y del socialismo. Del socialismo especialmente, pues a través de él extirpará de raíz al cristianismo y destruirá su civilización. Y cuando no quede nada más que la anarquía, entonces, solo entonces, el judío estará en la cima de todo. Cuando no quede más que la anarquía, ahí saben de dónde vienen las corrientes anarcocapitalistas y por qué la mayoría de libertarios anarcocapitalistas eran J. Bueno, el J estará en la cima de todo. Cuando se hunda toda la riqueza de Europa, quedará la banca del judío. Fyodor Dostoyevsky, año 1881. Bien. Hay un documento del CEDADE que se llama 150 genios opinan de los J. Ahora podemos hablar un poquito de eso. Bien, ahora podemos hablar un poquito de eso. Pero bueno, vamos a hablar de cuándo es liberado Trotsky. Porque Trotsky estuvo en Cana, me parece que tuvieron que pedirle a las autoridades de Canadá para que lo liberen, qué sé yo. ¿Qué opinas de Franz Kafka y de su literatura? No lo conozco a Kafka, no lo conozco. Cuando es liberado Trotsky, creo que estuvo en cautiverio, no sé si en Canadá, no sé dónde mierda estuvo encarcelado Trotsky. Vuelve en un tren, ¿no? Vuelve en un tren. El famoso tren sellado de Trotsky. Había una lista,
¿no? De la gente que iba con él en el tren. De una lista de 165 nombres publicada, 165 nombres. 23 de la lista son rusos, 3 de la lista son georgianos, 4 de la lista son armenios, 1 alemán y el resto, los 128 restantes, son judíos. Estamos hablando de Trotsky. Casi al mismo tiempo, cuando Trotsky llega de Estados Unidos, llega seguido de más de 300 judíos del East End de Nueva York. Bien. Y se une cuando llega a Estados Unidos, con esos más de 300 J, al partido bolchevique. Esto cuando es liberado. Bueno, la cuestión es la siguiente. Luego de su detención, no le vamos a decir Trotsky de ahora en adelante, le vamos a decir Bronstein, porque es el nombre real de León Trotsky. Viste que Bregman y todo eso dicen que son trotskistas leninistas o marxistas trotskistas, no sé qué. Bueno, Bronstein se llama Trotsky. Luego de su detención, Bronstein fue liberado y con el pasaporte estadounidense en mano, otorgado por un pusilánime llamado Woodrow Wilson, va y se reúne con Lenin. Bien. Se reúne con Lenin. Lo que sucede ahí es que el banquero más importante de Alemania en ese momento, banquero judío, Marx Warburg, financia directamente a Bronstein, a Trotsky, directamente lo financia. Trotsky se había casado con la hija del banquero también Abraham Shibotovsky. ¿Ven? O sea, la hizo re bien Bronstein, Trotsky la hizo re bien. Va y se casa con la hija de un banquero muy conocido que era socio de la banca Rothschild. Se casa con la hija de un socio de la banca Rothschild. Al igual que lo hizo el judío talmúdico Jacob Schiff. Jacob Schiff también formaba parte del gabinete que financiaron la revolución bolchevique y la guerra contra Alemania. Jacob Schiff también era socio cercano y financista directo del también judío Kerensky, a quien subvenciona con $1 millón. Esto según la Enciclopedia de Conocimiento Judío. Estamos hablando de la propia información que otorgan ellos. ¿Ven? Según la Enciclopedia de Conocimiento Judío, en su artículo sobre Schiff de 1938, menciona que Schiff subvenciona a Kerensky, que también es judío, con $1 millón. Información dada por ellos mismos. Bueno, Felix Warburg, hermano o pariente de Max Warburg, que era el banquero más importante de Alemania, Felix Warburg se involucra en los acuerdos con la Unión Soviética, los cuales permiten a 125.000 judíos reasentarse en Crimea. Warburg se involucra en acuerdos con la Unión Soviética y hace que mete mano para que permitan reasentar a 125.000 judíos en Crimea. 3 fuentes independientes luego, bien, incluido su propio nieto, sostienen que Jacob Schiff, socio principal de Kuhn, Loew y compañía, suegro al mismo tiempo de Warburg, otorgó un préstamo de aproximadamente $20 millones a los bolcheviques. $20 millones en la época, estamos hablando la década del 30. La década del 20, década del 30 estamos hablando. Bien, $20 millones le dan a los bolcheviques, los judíos. Hay una cita también textual de la época. La cita dice: entre los líderes del comunismo mundial están los Rockefeller y los Morgan, así como también los Schiff, los Warburg y los Rothschild.
Entre los líderes del comunismo mundial están los Rockefeller, los Morgan, los Schiff, los Warburg y los Rothschild. Son los líderes del comunismo mundial. ¿Bien? Para terminar de destrozar al comunismo y su creación. Bueno, al judaísmo y su creación más estúpida que es el comunismo, ¿no? Ahora vamos a pasar a datos precisos. Vamos a pasar a datos. Se encuentra un documento central de nombre Bolchevismo y Judaísmo. El nombre del documento es Bolchevismo y Judaísmo, fechado el 13 de noviembre de 1918. ¿Bien? Que afirma ese texto que la revolución en Rusia estaba siendo gestada al menos desde el 16. Desde febrero de 1916. Y afirma categóricamente, cita, que se descubrió que las siguientes personas y empresas participaron en este trabajo destructivo. Las siguientes firmas, personas y empresas participaron en este trabajo destructivo. 1. Jacob Schiff, judío. Kuhn Loeb Company, firma judía. En el management, Jacob Schiff, judío de nuevo. Felix Warburg, judío. Otto Kahn, judío. Mortimer Schiff, judío. Jerome Hanauer, judío. Guggenheim, judío. Marx Breitung, judío. Isaac Seligman, judío. Esas personas, empresas y firmas participaron en el trabajo destructivo de gestar la revolución bolchevique. Todo J. Todo J. Los líderes comunistas y los miembros activos del movimiento marxista en general eran o judíos o eran masones. No solamente en Rusia, sino en todas las partes del mundo. En Argentina, el Partido Comunista también tenía una sobrerepresentación de judíos en relación al porcentaje de judíos en la población argentina. ¿Bien? En Argentina no tenías. Las listas de apellidos y sobrenombres o nombres de partidos de los órganos gobernantes de la administración soviética en 1917-1918 están en el libro de Sokolov, que se llama Les derniers jours de Romanov, Les derniers jours des Romanov, que se publica en París, 1921, y también están en la edición francesa del libro de Bilton, los cuales dicen lo siguiente, afirman lo siguiente, ¿no? Son datos precisos ya esto. Siempre parasitando, claramente. Comité Central del Partido Bolchevique. 12 miembros. 12 miembros del Comité Central, 9 de ellos son judíos. Consejo de Comisionados del Pueblo. 22 miembros, 17 eran judíos. Comisión Extraordinaria de Moscú. 36 miembros, 23 eran J. Comité Ejecutivo Central, 61 miembros, 41 eran J. Y ahora, ¿quiénes son esos 51 personas que faltan, ¿no? Que no son J, que están en esos cuerpos? Bueno, Sokolov los identifica a 12 de ellos nada más como rusos. A 12 de ellos nada más los identifica como rusos. Al resto los describe como armenios, georgianos, alemanes, checos, ucranianos, letones, etc. Armenios, georgianos, alemanes, checos, ucranianos, letones, etc. Capaz que de nacionalidad, de raza, no lo sé. Dije raza, ahora me van a desmonetizar el video en YouTube, pero bueno. Según los datos facilitados por la prensa soviética de la época, Sokolov descubrió que de los 556 funcionarios más importantes del Estado bolchevique en el 18 y el 19, había 17 rusos, 2 ucranianos, 11 armenios, 35 letones, 15 alemanes, un húngaro, 10 georgianos, 3 polacos, 3 finlandeses, un checo, un caraíta, de 556, y 457 judíos. De 556 funcionarios más importantes del Estado bolchevique, 457 eran J.
Consejos de comisarios del pueblo. 22 miembros, 17 eran J. Lo que quiere decir un porcentaje de 77% de representación J. Comisariado de guerra, 43 miembros, 33 eran J, porcentaje 76% de representación judía. Comisariado de asuntos exteriores, 16 miembros, 3 eran J, 81% de porcentaje de participación. Finanzas, 30 miembros, 24 eran J, 80% de participación, de representación. Justicia, 21 miembros, 20 eran J. 95% de participación. Instrucción pública, 53 miembros, 42 eran J. 79% de ¿cómo se dice? 79% de representación. Asistencia social, 100% de miembros J. Trabajo, digamos, oficina de trabajo, el 90% eran J. La Cruz Roja Bolchevique, Viena, Varsovia, Bucarest, 8 miembros, 8 J. Entonces, nada, sobre la base de las premisas que he mencionado recientemente, espero que no se hayan aburrido, la política comunista denota un carácter hebreo por donde quiera que se la mire. O sea, el comunismo y la revolución bolchevique, el comunismo, el marxismo, el trotskismo, la revolución bolchevique, el bolchevismo. La política comunista denota un carácter hebreo por donde quiera que lo mires. Por donde vos lo mires es hebreo. Por donde lo mires. Lo innegable también es que los J dominaban también la policía secreta comunista. La policía secreta comunista también era dominada por los J, que sufrió un montón de cambios de nombre también. Se llamó Checa, se llamó OGPU, se llamó GPU, NKVD, NKGB, MGB y luego KGB. Alexander Solzhenitsyn, en su libro Archipiélago Gulag, enumera los principales administradores de la policía secreta comunista. ¿Quiénes son ellos? Aaron, mira el nombre, Aaron Solz, Yakov Rapoport, Lazar Kogan, Matvei Berman, Henrik Yagoda, lo vimos en Europa Las Battle, y Naftali Erenkel. Los 6 eran J. Más aún, todos los jefes de la policía secreta comunista bajo el mandato de Joseph Stalin eran J. De hecho, el primer jefe de la Checa, de la policía secreta comunista, fue el J. Moisés Solomonovich Uritsky. Moisés Salomonovich, es el nombre más J que existe. Moisés Salomonovich. ¿Cómo te vas a llamar? Salomonovich, boludo. Bueno, esta data de los jefes de la policía secreta bajo el mandato de Joseph Stalin, que eran J, lo dice Hermann Greife, bien, cuando habla de los campos de concentración dirigidos por Jotas en la Unión Soviética. Campos en la Unión Soviética eran dirigidos por J, los campos de concentración y de exterminio. Bueno. El libro Archipiélago Gulag es de Alexander Solzhenitsyn, publicado en Nueva York 1918 a 1956 creo que se hizo, y se publicó en 1975 creo. Bien. Ahora, hablando de Warburg, de Feli, de Jacob Schiff, qué sé yo. Bueno, el suegro del hermano de Max Warburg, o sea, Felix Warburg, era Jacob Schiff, el banquero prominente, un banquero muy importante de la época, y miembro de la logia masónica B'nai B'rith, con influencias sionistas. Paul Warburg fue el principal impulsor del establecimiento de la Reserva Federal, siendo socio también de Kuhn, Loeb y Company, que también eran J, y él era el esposo de Nina Loeb, otro J más, mientras que Max Warburg dirigía el banco familiar aliado de los Rothschild en Frankfurt. Bien.
Según el New York Journal American, el 3 de febrero de 1949, se estima que Schiff gastó alrededor de $20 millones para el triunfo final del bolchevismo en Rusia. Es decir, que los J pusieron la guita para el triunfo de la revolución bolchevique. Inclusive, se tiene constancia de que los Schiff y los Rothschild compartían una casa en Frankfurt. Y esto está en Antelman, Moshe Shelomon, bueno, otro libro más. En el ResearchGate también tienen otra fuente, que es Jewish Bankers Russia and the Soviet Union, el caso de Kuhn, Loeb y Company. Se observa La Salle en Alemania, James Cohen en Dinamarca, Lieberman y Adler en Austria. Lieberman y Adler, dos apellidos que acá en Argentina también están, ¿eh? Kahn, Gompertz y De Lyon en Estados Unidos, entre otros nombres y firmas que se pueden observar. Bien. Entonces, bueno, con esto culminamos el tema de que el comunismo y la revolución bolchevique, por donde se vea, es una creación del judaísmo, dicho por ellos mismos. Marx, o sea, Moses Mordecai Levy, fueron completamente serviciales a la causa de Israel. Dicho por un propio rabino. Dicho por un rabino. Bien. Entonces, con este tipo de argumentos, yo después les puedo pasar el escrito es mucho más amplio, yo estoy diciendo los datos más importantes del asunto, ¿no? Pero hay un escrito que hizo un camarada que se llama La Internacional Marrana. Eso se lo puedo terminar. Sí, lo voy a subir a YouTube, sí. Eso se lo puedo subir al Drive y lo puedo pasar al grupo, perdón, al canal de WhatsApp. Por si les interesa. Bien. Ahora los J desembarcaron. Sí, en Colombia creo, ¿no? ¿En Colombia desembarcaron? Por favor, pasalo, te pagamos. No quiero, paga, no. Tranqui. Es irrelevante el dinero. Yo con tal de llegar a fin de mes con los streams estoy. Con eso estoy. Esos matarán a sus hijos como le hacen a los padres. Sí, obvio. Bueno, no me carga el video de la ETN. No anda. El video de la ETN que quería mostrar no funciona, che. No funciona. A ver si tengo otro para mostrar. En el Proton capaz que tengo. Camel, Ian, ¿sale Camel? ¿Qué son? ¿Cuánto llevo de stream? 1 hora 46. El chabón medía el tiempo, ¿viste? Bueno, entonces, el comunismo es una ramificación o una creación directamente del propio sionismo, es una creación hebrea, es decir, uno tiene que ver por qué fortalecen, por qué avalan todos los planes de reemplazo poblacional, por qué avalan el internacionalismo, por qué avalan esas cosas. Bueno, ahí se puede ver. Gracias, Paranoia, genio. Gracias. Y ellos mismos también llevaron adelante el plan Coudenhove-Kalergi. El plan Coudenhove-Kalergi, que dicen ahora que es una teoría conspirativa de extrema derecha y antisemita. Bueno, volvamos a lo de la revolución bolchevique. ¿Cuándo se populariza el término antisemita? ¿Cuándo se populariza el término antisemita? El término antisemita fue popularizado para poder encarcelar al que criticaba el régimen bolchevique. Porque en la época que se decía que bolchevismo era igual a judaísmo, por ende si eras un antisemita eras anticomunista. Viceversa, perdón. Como si eras anticomunista eras antisemita. Porque el comunismo era una creación judía. ¿No? Ahí se empieza a popularizar el término antisemita. ¿Para qué? Para señalar y encarcelar al que criticaba al régimen bolchevique, al régimen comunista. Entonces, bueno, ahora el que habla de Kalergi o el plan Coudenhove-Kalergi le dicen que es un conspiranoico y bueno, de carácter antisemita. Y ahí dice Duque, no entiendo algo. ¿No era que el comunismo en Rusia despreciaba la religión? Bueno, eso es una excelente pregunta esa. Es una excelente pregunta. Porque el judaísmo no es una religión. El judaísmo es, como lo dicen ellos mismos, una raza. Y como cita acá Rivanera Carles,
como cita acá el señor Rivadeneira Carles, citando él mismo también a un J, inclusive a un J, que se llama Franz Rosenzweig, ¿bien? ¿Qué es lo que dice? Bueno, el judaísmo no es una religión, sino una comunidad de sangre, como dice Rosenzweig, una comunidad de sangre. ¿Bien? En la lengua hebrea no hay ni una palabra en la lengua hebrea puede designar lo que en Europa se le llama religión. Ni una palabra en hebreo puede utilizarse para designar lo que en Europa se llama religión. Asimismo, el término conversión no existe tampoco en hebreo. El término conversión está tomado del idioma de otros pueblos. En hebreo no existe ese vocablo. Uno no se convierte a la religión judía porque no es posible. La religión judía como cosa en sí no existe. Esto lo decía el propio Cristo también. La sinagoga de Satanás. Los que dicen ser judíos y no lo son. Bien. Y esto acá... Ianun Diátenes, hacer la inspección profunda de los nombres de los miembros fundadores extranjeros del Partido Comunista Chino y el PCCH, cabe recalcar un nombre: Israel Epstein. ¿Y cómo te vas a llamar Israel Epstein, boludo? ¿Cómo llamarte Kaich McKaich o Johnny McJohnny? Es increíble. Y voy a leer esto acá también para finalizar con esto. Los judíos manifiestan que no se constituyen una raza sino un pueblo, eufemismo que no logra ocultar que no es un pueblo de una determinada etnia como el español dentro de la raza aria, sino que es único. En el judaísmo los conceptos de pueblo, nacionalidad y raza se confunden y solo puede ser definido correctamente como una raza, aunque atípica por la diversidad de sus componentes, pues sus miembros poseen caracteres comunes. Franz Rosenzweig, 1886 a 1929, el pensador judío más afamado de nuestro tiempo, es quien mejor ha expuesto el carácter racial del judaísmo, al que define como una comunidad de sangre. ¿Bien? Y añade lo siguiente: el judaísmo constantemente está separando de sí lo no jota, quitándoselo, para crear restos siempre nuevos del originariamente judío. Se adapta siempre en lo exterior para poder siempre volverse a cribar ese dentro de sí. Para conservarse el pueblo J debe cerrar, abro cita, la fuente pura de la sangre a injerencias extrañas, cierro cita. Finalizado. Federico Rivadeneira Carles, La historia ocultada de los conversos y la independencia de Hispanoamérica. Bien. Citando a Franz Rosenzweig, que era uno de los pensadores judíos más aclamados del mundo. Bien. Entonces ahí se entiende. Ahí se entiende, creo yo, ¿no? Entonces ahí por eso siempre, volviendo a lo del plan Kalergi, por eso siempre planificaron y llevaron a cabo políticas internacionalistas. En el libro de 1925 que se llama Praktischer Idealismus, Idealismo Práctico de Covenhoek Kalergi, escribió una predicción que esto se dice que puede ser utilizado como un programa político de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué es lo que dice Kalergi? ¿Qué es lo que dice Kalergi? ¿Qué es lo que dice Kalergi? Abro cita. El hombre del futuro será de raza mixta. Las razas y las clases de hoy desaparecerán gradualmente debido a la desaparición del espacio, el tiempo y los prejuicios. La raza euroasiática negroide del futuro, similar en su apariencia a los antiguos egipcios, sustituirá la diversidad de pueblos por una diversidad de individuos. Sustituirá la diversidad de pueblos por una diversidad de individuos. Eso es lo que dice Kalergi. ¿Qué haría esto? ¿Qué haría esto? Disminuir el coeficiente intelectual promedio de los pueblos europeos a una escala menor y más fácil de manipular. ¿Bien? Eso es lo que decía. Eso es lo que. La predicción que hace Kalergi. Quizás no es es la predicción que hace Kalergi. ¿Bien? Le mandé tu video diciendo que entraron como la punta de lanza a mi viejo kirchnerista y dijo que sos libertario. ¿Cómo se entiende que a la mayoría de peronistas les pareces libertario? Y decile que soy un ortodoxo de Jacques de Maillet, decile eso. Me llega un libro de Jacques de Maillet, no soy ortodoxo de Jacques de Maillet, pero decile eso. Me llega un libro de Jacques de Maillet la semana entrante. Me lo manda un camarada de la vieja Tacuara.
Me lo manda un camarada de la vieja Tacuara. Libro de ciencia política, manual de ciencia política de Jacques de Maillet. ¿Y en cuándo terminás el libro? Cuando termine este, voy a hacer el análisis. Es bastante larguito igual, ¿eh? Voy a hacer el análisis. Pero bueno, eso es lo que habla Kalergi. Como si supuestamente existiese un plan secreto que se va a llevar a cabo para reemplazar a los europeos blancos mediante la inmigración masiva y mestizaje controlado. Y bueno, eso es presentado y elevado a la Carta de la Unión Europea, ¿no? Y es lo que está sucediendo acá también. Es la réplica del plan Kalergi-Coudenhove. Es lo que sucede en Argentina. Tratar de disminuir el coeficiente intelectual promedio de los argentinos mediante la mezcla racial. ¿Bien? Y hacer, como ellos mismos dicen, la degradación de la propia sangre del argentino, del criollo, que aún, ellos saben que aún esa sangre puede evocar un sentimiento heroico. Porque saben que la sangre habla, que la sangre tira, ellos mismos lo dicen. Manly Palmer Hall, masón grado 33, libro La anatomía oculta del hombre, la historia completa del alma de un hombre está escrita en su sangre. Lo dicen ellos mismos. Entonces, si lo dicen ellos mismos y al mismo tiempo te están tirando y te están avalando políticas de inmigración masiva, entonces por algo es, muchachos, hay que fijarse de dónde viene, quién lo dice y quién lo hace. ¿Se entiende? Quieren degradar la sangre criolla, ¿por qué? Porque la sangre criolla aún, siendo descendiente de los dos grandes imperios más grandes que ha visto el mundo, Imperio Romano, Imperio Español, aún puede esa sangre evocar un sentimiento de heroísmo, aún puede tirar y aún puede llevarnos a una última lucha contra la sinarquía internacional. ¿No? Terminando con eso. Empiezo a leer el chat ahora. ¿Ven?